Hace un par de días recibimos la pregunta de por qué decíamos que se calculaba la pensión de acuerdo al salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y no los 5 años, como comúnmente vemos en redes sociales. Es por ello que en este video te voy a explicar a detalle la diferencia entre calcularlo a 250 semanas cotizadas como lo marca la ley, te voy a enseñar el artículo que fundamenta esto y sobre todo te voy a enseñar la diferencia de por qué cuando realizas el cálculo a 5 años tu pensión no va a ser de manera correcta lo que te va a estar entregando el IMSS contra lo que sería tu cálculo, por lo cual te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y en las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a tocar este tema bastante importante, sobre todo para ti que estás próximo a pensionarte, y ese es por qué se debe de calcular el salario promedio de acuerdo a las últimas 250 semanas cotizadas y no los 5 años como comúnmente vemos en redes sociales. Esta información vale millones. Bien, lo primero y más importante a considerar es de dónde viene el dato de por qué se debe de calcular de acuerdo a las últimas 250 semanas cotizadas y no 5 años como lo comentamos. Y esto viene fundamentado en la ley para aquellas personas que corresponden al régimen de 1973. Artículo 167 de la ley del IMSS de la cuantía de pensiones tal cual nos indica. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. Y también este artículo nos marca una tabla que nos dice la cuantía básica y los incrementos anuales serán calculados conforme a la siguiente tabla. Dicho sea de paso, esta tabla ya va incluida dentro de lo que es nuestra calculadora de pensión que también ponemos a tu disposición. Si tú requieres adquirirla, recuerda que nos puedes contactar al 55 34 72 63 27 y con todo gusto la ponemos a tu disposición. Pero de igual manera también este artículo nos indica, para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización. Aquí es en donde toma importancia el artículo 167 de la ley del IMSS de 1973 y nos dice que son las últimas 250 semanas cotizadas. Aquí está el primer fundamento de por qué se debe de calcular 250 semanas cotizadas y no 5 años, porque cuando hacemos el cálculo, 5 años son 260 semanas de cotización. Ahora que ya tenemos el fundamento legal, vamos a pasar a la calculadora para que veas la diferencia entre realizarlo a los 5 años o realizarlo con lo que son 250 semanas cotizadas, que es el cálculo de manera correcta. Pero antes de pasar esto, me gustaría recordarte que este video es patrocinado por nuestro nuevo libro Nadie escoge el comienzo, pero sí el camino y el final, el cual también puedes solicitar directamente en el número telefónico 55 34 72 63 27 para que te lo podamos hacer llegar directamente. Y de igual manera, si lo requieres con una dedicatoria, lo puedes solicitar en ese mismo número. Ahora sí, pasemos a la calculadora para que veas la diferencia directamente de calcular el salario promedio de manera correcta con las 250 semanas cotizadas o bien cómo cambia cuando se va a las 260 semanas, que son los 5 años que mencionan en redes sociales. En este primer ejemplo vamos a suponer que el trabajador se incorporó a modalidad 40 el 1 de enero del 2022 pagando el salario topado. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pasen las 250 semanas cotizadas, él tendría que dejar de cotizar el 31 de octubre del 2026, alcanzando un salario promedio de 2.405.5 como lo podemos ver. Esto es si el trabajador no realiza ninguna actualización, únicamente permanece con la cotización tal cual a su incorporación a modalidad 40. Con 250 semanas cotizadas, el salario promedio queda en 240.53. Ahora sí, en el segundo escenario podemos observar qué pasa cuando realizas el cálculo basándonos en los 5 años, es decir, las últimas 260 semanas que cotizaste. Este mismo trabajador simplemente tendría que continuar cotizando hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir, 2 meses más, porque le están indicando que se calcula de manera diferente el salario promedio. ¿Y en qué nos afecta también? Que aquí podemos observar que el salario cambia de 2.405 pesos a 2.413 pesos. Vamos a ver la diferencia que va a haber primero en el cálculo de la pensión y después en la manera en cuánto vas a recibir de tu pensión.
Todas esas palabras mágicas eran falsas. Para este ejemplo vamos a tomar en cuenta entonces que el trabajador tuviera 1000 semanas al concluir su vida laboral. Es decir, en el primer escenario que estamos calculando de manera correcta, las 250 semanas cotizadas terminaría con las 1000 semanas cotizadas, mientras que si se calcula con los 5 años que comentan en redes sociales, terminaría el trabajador con 1010 semanas al término de su vida laboral, es decir, 10 semanas, la diferencia no son mucho, pero bueno, vamos a ver realmente cómo afecta directamente el cálculo. Aquí podemos observar que en el primer escenario tenemos un salario promedio de 2.405.53, mientras que en el segundo escenario, con las 260 semanas cotizadas, tenemos un cálculo de salario promedio de 2.413 pesos con 43 centavos. Aplica lo mismo, el trabajador tiene esposa, no tiene hijos, no aplica la ayuda de soledad ni de padres y tiene 60 años. También, si tú no conoces cómo funciona directamente lo que es el cálculo de pensión, recuerda que también en nuestras redes sociales encuentras el video a detalle sobre cómo calcular este mismo. Ahora bien, pasemos a ver la diferencia entonces ya en los montos de pensión de cómo queda por esas 10 semanas nada más. Primero, en lo que es el monto de pensión para que tú valides realmente la conveniencia. Teniendo bien claro esto, entonces sí podemos pasar a ver la diferencia directamente en el cálculo de la pensión, dependiendo de los escenarios que hemos planteado. En el primer escenario podemos observar que el trabajador le correspondería una pensión de 25.608 pesos con 42 centavos, pero esto de acuerdo al cálculo del salario promedio con base en el artículo 167. Pero si lo hacemos con el cálculo de los 5 años que mencionan, nos da un monto de 26.023 pesos con 68 centavos. Podemos observar una diferencia de 415 pesos con 25 centavos. Y aquí quizás me puedes decir, Javier, pero es que me conviene más hacer el cálculo por 5 años. Como te lo mencioné, la ley nos marca que son 167 y cuando tú te presentes al instituto a solicitar la pensión, el instituto lo hará con base en las 250 semanas cotizadas. Vamos a ver cómo quedaría el cambio si lo realizas de esta manera, aunque hayas incrementado esas 10 semanas cotizadas. Podemos observar la diferencia directamente, que estamos hablando de que ya con el salario correcto, con las 250 semanas cotizadas, aunque hayas cotizado esas 10 extra, la pensión únicamente se va a incrementar en 330 pesos con 7 centavos. Y quizás aquí tú me puedes decir, Javier, sí me conviene porque se está incrementando 330 pesos, pero vamos a ver la otra cara de la moneda, porque aquí fue directamente incorporándose a modalidad 40 con una asesoría mal hecha porque le están diciendo que tiene que cotizar 5 años. Entonces quiere decir que son 2 meses más los que el trabajador directamente tiene que cotizar y aparte va a dejar de percibir una pensión. Vamos a ver cómo quedaría este cálculo. Matemáticas, hijo. En el primer escenario podemos observar que se necesitó una inversión de 566.944 pesos con 48 centavos. Mientras que vamos a ver en el segundo escenario, pagando los 5 años que indican de modalidad 40, cuánto se incrementa esta inversión. En el segundo escenario, como lo mencionamos, pagando los 5 años que mencionan en redes sociales, que según es el cálculo correcto, estamos hablando que la inversión es de 590.846 pesos. Realmente puedes observar que hay un cambio considerable dentro de lo que es la inversión directamente, nada más en el puro pago de lo que es en este caso modalidad 40. Recordemos que aquí modalidad 40 se paga por mes anticipado directamente, mes calendario. Entonces, por eso debemos observar esta diferencia que es de 23.904 pesos con 89 centavos. Quizás me puedas decir, Javier, es muy poquito realmente lo que cambia. Quizás sea poco para algunas personas, para algunas otras personas sea mucho, pero a esto también debes de sumar que son 2 meses más que vas a dejar de percibir un pago que ya tienes ganado, que correspondía a las 250 semanas cotizadas. En este caso, pudimos observar que la pensión para ese caso correspondía a 25.608 pesos, es decir, cerca de 51.200 pesos extra. Estamos hablando de que tendrías que hacer una inversión aproximada de 50 más 23 serían como 75,000 pesos aproximadamente para que solamente se incrementaran 300 pesos tu pensión. Por eso siempre hacemos hincapié en que valides a detalle quién te realiza la asesoría,
quién te guía, porque aquí puedes observar que estás dejando de percibir ya 70 y tantos mil pesos por solamente incrementar 300 pesos y solo fue porque se cometió un error al momento de calcular el salario promedio y al momento de proyectar tu pensión. Bien, ahí lo tienes, el principal error que se puede cometer al momento de calcular la pensión para el régimen de 1973 y ese es seguir la indicación de que el salario promedio es de los últimos 5 años y no las 250 semanas cotizadas, como te lo hemos mencionado. Como pudiste observar, puedes economizar bastante directamente si tienes una buena asesoría, porque por incrementar 300, 400 pesos una pensión, dejar de percibir cerca de 70,000, 80,000 pesos, como en este caso lo pudiste observar, no es tan conveniente. Por ello, la invitación nuevamente es a que solicites una asesoría personalizada, que trates de que alguien te lleve de la mano, porque aquí pudiste observar directamente que son cantidades considerables. Quizás para algunas personas el pagar 1,500, 2,000 pesos de una asesoría o más pueda ser algo que no tenga sentido, pero si tú te das cuenta y haces el comparativo de costo-beneficio, realmente es conveniente. Si tú requieres que nosotros te apoyemos con algún proyecto de pensión o bien requieres adquirir la calculadora, recuerda que nos puedes contactar en el 55 34 72 63 27, en donde con todo gusto podremos brindarte la información necesaria, ya sea para una asesoría personalizada o bien adquirir lo que es nuestra calculadora. Espero que esta información te pueda ser de utilidad para que puedas planear a detalle tu retiro. Sobre todo, no te dejes engañar o no te dejes llevar por esos comentarios que en ocasiones son bien intencionados, algunas veces malintencionados, pero recuerda que lo que está en juego es tu patrimonio y tu estabilidad financiera llegado el momento de tu retiro. Te agradezco que hayas llegado con nosotros hasta el final de este video. Nuevamente te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Nos vemos en nuestro próximo video.